El Campus Party es un evento donde se reúnen jóvenes y adultos interesados en la tecnología. Empezó en 1997 en España. En 2009 llegó a México y desde el 2014 se pone aquí en Guadalajara. Y algunos de los expositores son Stan Lee, Sam Grossman, Big Man y Jorge Vergara. Les enseñaremos un poco de las siguientes imágenes del Campus Party. Venga. Ok, bueno, en esta ocasión nos va a tocar presentarles. Vamos a entrevistar aquí a un buen amigo mío, él es Héctor Padilla. Es uno de los cofundadores de Cara Oculta y ha trabajado en lo que es Zynga con juegos como Farmville, como Mafia Wars, etcétera, etcétera. Y también trabajó en lo que es Game House en Holanda. ¿Puedes hablarnos un poquito de ti? Sí, muy bien. Pues así rápido les platico que tengo ya como 15 años trabajando en videojuegos. Empecé aquí en México con mi propia empresa. Hacíamos juegos, pues sí, empezamos haciendo juegos para educación, como muchas personas empiezan, y después conseguimos que alguien nos patrocinara un proyecto ya completo de entretenimiento. Era un proyecto para Facebook, muy padre. Um, También en esa etapa estuve involucrado en el proyecto de Batallón 52 y de Caxán, que fue un proyecto que financiado por el gobierno, más que sacar juegos, buscaba crear talento local. Entonces yo ayudé a contratar más de 100 personas y a entrenarlos y todo. Fue muy padre y también es muy bonito ver que de esas personas hoy en día trabajan en diferentes empresas, empezaron otros proyectos y fue una semilla para crear industria local. En aquel entonces fue cuando sacamos, por ejemplo, el juego de Taco Master y cosas así. Y después de esa etapa me fui a trabajar en San Francisco, en Zynga, que aquí como les comentó Diego, y luego me fui a una empresa de cuestiones de salud para adultos mayores, usando sensores de Bluetooth y todo para medir su actividad. Tenía ganas de hacer algo así como que algo bueno para la humanidad, que no fuera nada más puro entretenimiento,
Fue muy bonito hacer un proyecto para ayudar a los viejitos tal cual, pero extrañaba los videojuegos, entonces decidí regresar a la industria de los videojuegos hace 2 años y entré a una empresa en Holanda donde saqué adelante 2 juegos, contraté un equipo desde cero y a los 2 juegos les está yendo muy bien, rompieron las metas iniciales, fue muy padre. Y pues bueno, eso fue como rápido, ya tú pregúntame qué detalles quieres, porque si no se Esta vuelve es, muy detallado. nada, no pasa nada. Ya, ya. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué juego es como el que te ha marcado más? Ok. De juegos, bueno, de todos he aprendido algo muy diferente porque han sido juegos bien diferentes y mi rol ha sido diferente en el equipo. He sido programador, he sido diseñador de juegos, también he sido líder de un equipo, director de un equipo. Entonces cada proyecto ha tenido retos diferentes. El que más me marcó tal vez, literalmente incluso, fue mi propia empresa porque incluso tengo cicatrices en el estómago por úlceras tal cual, por el estrés. Me pasó a tener mi propia empresa por ahí del 2008-2009, cuando hubo una crisis económica, se cayeron, hubo problemas en la bolsa, etcétera. La mayoría de mis clientes estaban en Estados Unidos y a ellos también les estaba yendo mal. Entonces de repente me vi con el estrés de no poder pagar sueldos, de tenerle que decir a la gente que Tiro no podía darles dinero X mes. Y no se lo recomiendo a nadie, es horrible tener que pasar por eso. Y sí, fue una etapa muy estresante, pero también muy bonita porque aprendí mucho la importancia de cuidar a tu equipo, el valor de la lealtad, como el hecho de yo haber tratado bien a la gente y crear una cohesión padre, una buena sinergia en el equipo, hizo que la gente siguiera junta a pesar de los malos momentos. Todos queríamos que nos fuera bien. Y fue una etapa difícil, pero padre, aprendí mucho. Sí. Sí, está bien. Uno de nuestros amigos, de hecho el que nos ayudó a formular las preguntas para esta misma entrevista, Okay. de hecho le habíamos encargado, ¿sabes qué? Pues si puedes meterte a LinkedIn, ver qué puedes encontrar para formular preguntas que pues, valgan la pena. Uh-huh. Y entre ellas surgió una que creo que nos llamó la atención a varios. Uh-huh. Eh, si mal no recuerdo, tenías un proyecto entre BioWare y la Universidad de Canadá, ¿no? Así es, sí. Más o menos en qué consistía ese proyecto. Ese proyecto fue muy padre. De hecho, yo me fui a esa universidad, en esa ciudad en específico, en Canadá, por BioWare. Yo quería estar trabajando junto con estos cuates. Yo era súper fan de. Bueno, en aquel entonces era Neverwinter Nights y cosas así. Mass Effect y todo, todavía ni siquiera habían salido. Pero bueno, me latía mucho el proyecto. Y lo padre es que, y eso es algo que ojalá hiciéramos aquí en México más, poco a poco, ojalá se creen esas oportunidades. Los alumnos de la maestría y de la carrera también de computación hacían sus proyectos para BioWare. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial que decide cómo caminan los monos en los videojuegos, o inteligencia artificial que decide cómo funcionan los diálogos, o cosas de combate, cuestiones de física, de colisiones, todo ese tipo de locuras, es decir, gráficas, etcétera. Los proyectos de los alumnos eran aplicados a los videojuegos. Entonces era muy padre porque los alumnos salían con créditos ya en un videojuego, ellos estuvieron involucrados en esto y en aquello, y yo estuve involucrado en ese proyecto durante 2 años, y la mayoría de los chavos que salían de ese programa, si querían, BioWare los contrataba. Era muy padre la transferencia tal cual de conocimiento entre la industria y la educación. Obviamente cuando trabajas en una maestría o doctorado necesitas sacar una tesis adelante de pathfinding, de cómo hacer que un monito se mueva en un mundo 3D y cosas así todo loco. Y pues qué mejor que tener un videojuego padre con un mundo tridimensional y dragones, etcétera, con el cual practicar. Era ganar, ganar. La BioWare tenía muchísimas personas haciendo proyectos para ellos y los alumnos tenían proyectos muy interesantes que desarrollar. Ok, la siguiente pregunta consiste en, pues ya sabemos que has trabajado en unas empresas de muy buen como nivel Uh-huh. y te queríamos preguntar qué cualidades se necesitaría, por ejemplo, como para ser un líder en esa clase de proyectos. Yeah. Ah. Qué buena pregunta. Las mejores personas con las que he trabajado, que están en una posición de liderazgo en mi carrera, son personas que han llegado a esa posición de manera orgánica. Son personas que
se ganaron el respeto del equipo y el mismo equipo les dio ese lugar. Incluso yo cuando he llegado a estar en posiciones de liderazgo, empecé como alguien del equipo normal y poco a poco, por mi facilidad de comunicarme con otras disciplinas o por poderme comunicar con los jefes, que no me daba pena, trabajar con la gente de QA, los de negocios, etcétera. Poco a poco la gente fue como que, ay, está pasando este problema, Héctor, tú ve y habla con ellos. Y bla, bla, bla. Como que, a pesar de que yo era un buen programador, yo ayudaba mucho a los programadores siendo el que lidiaba con todas esas cosas que ellos no querían lidiar. Entonces, básicamente creo que un buen liderazgo es una actitud de servicio. Hay un libro que me encanta sobre liderazgo y básicamente se traduce algo así como, básicamente el liderazgo es estar en servicio de tu equipo. No se trata de que tú eres el jefe y que toda la gente trabaja para ti. Más bien creo que un buen líder es el que hace todo lo que los demás no quieren hacer para que las personas puedan hacer su mejor trabajo. Y no es una actitud de ego, es una actitud en la que si todo sale bien, la gente puede saber que tú no existes y yo le das todo tu crédito a tu equipo y la gente sabe que tú los ayudaste, pero yo siempre he dicho, yo no hago nada, simplemente me encargo de que tengas todas las herramientas y quito todos los bloques para que puedas sacar tu chamba adelante. Como un director de orquesta, él no está tocando ningún instrumento, pero mantiene el ritmo para que todos puedan salir adelante. Y creo que es lo que más me gusta. Un buen liderazgo es un liderazgo humilde, es un liderazgo que sabe lo que su equipo necesita, hace lo necesario para que su equipo pueda brillar y si el equipo ya está brillando se hace a un lado. No es una persona que está robando crédito ni nada. A mí, bueno, eso a mí no me gusta, pues. Hay de todo, pero no es mi estilo. Sí, sí. No sé, ¿tiene sentido? Sí, bastante. Ok. Y en lo que respecta, yo creo, a nuestra última pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, está bien. Tenemos tiempo, sí. Y en lo que respecta a la última pregunta creo que de esta entrevista, es, ¿por qué crees tú que las compañías acá importantes jalan gente que esté recién egresada de las universidades? ¿Por qué jalarían gente que está recién egresada? Bueno, eso está pasando también no solo aquí en Guadalajara, sino también en San Francisco y en Holanda, etcétera. No hay suficiente talento. La industria está creciendo mucho y es una industria padre de tecnología en general. Hay más empleo que gente que llene las plazas. Entonces, por ejemplo, en San Francisco está pasando algo muy chistoso. Hay academias que se llaman Code Academies, que básicamente es un programa de 6 semanas, carísimo, que sales en 6 semanas y consigues chamba, te dan chamba de programador. Ni siquiera fue una carrera completa, pero es por la desesperación de que hace falta quien pueda trabajar. Entonces, la ley de la oferta y la demanda ahorita está en favor de las personas que tienen una carrera, por ejemplo, en electrónica, en bioingeniería, en programación. Eh, yo siempre, mi recomendación es, por ejemplo, si tú estudias computación, cuando vayas a entrevistarte a una empresa, tú velo como yo estoy entrevistando a la empresa. Así como No que tienen que viceversa. convencerme. Y eso te pone a ti en una postura muy cómoda, no te sientes nervioso en la entrevista, etcétera, y en realidad tienes opciones. Entonces, y bueno, también otra cosa que es padre, y algunas empresas abusan, simplemente hay que aprender a poner límites, y eso es algo que cada quien tiene que aprender en su carrera, aprender a decir que no. Muchas empresas les encanta contratar recién egresados porque trabajan como locos. El nivel de energía está padrísimo, entonces son gente que les puedes decir, hey, hay que trabajar 18 horas al día, y por la emoción y las ganas de hacer las cosas, lo hacen. Yo lo hice, hubo etapas en las que trabajé 72 horas seguidas sin dormir. Lo recuerdo, o sea, también fue como medio traumante, pero padre, porque pues puedes y tienes la emoción, la adrenalina te mantiene haciéndolo, pero no es saludable ni es bueno a largo plazo. Entonces, um, no se dejen abusar. Si la gente los quiere empujar demasiado, no se dejen porque es muy fácil. En cualquier empleo, en cualquier relación, es muy normal que la gente pida, 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 hasta donde ustedes pongan el límite. Pero sí, la verdad es que ahorita hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades y creo que por eso. Por eso, pues sí, de hecho también está lo que es Udemy, que es como uno de los cursos en línea Ujú.
pero que al mismo tiempo tienen programas, se llaman nanodegree programs, si mal no recuerdo, Ha de ser similar a estos, sí. que van agarrando para inteligencia artificial, carros autónomos, etcétera, etcétera, y dan trabajo inmediatamente terminando Sí, sí, el sí. curso. Se está volviendo un poco como antes en este tipo de cosas. Hace 200, 300 años pasaba mucho lo que era el concepto de aprendizajes o de apprenticeship, se dice en inglés, pero básicamente era, tú estudiabas un oficio con alguien que te enseñaba un oficio y después de un entrenamiento corto te metías a la chamba a aprender en la chamba. Eh, las universidades hace 300 años, etcétera, eran más para cuestiones de filosofía, medicina, más teoréticas, más de historia del arte, etcétera. Pero los oficios los aprendías Trabajar. con el zapatero, con el bla, bla, bla. Entonces, en programación, yo trabajé con muchas personas que aprendieron en la chamba. De hecho, yo también no me arrepiento de haber estudiado. Estudiar para mí fue muy, muy bueno. Me abrió muchísimas puertas. De hecho, si quieren trabajar en el extranjero, necesitan tener un título académico y eso les abre las puertas en cuestiones de visas y todo, aunque sea por eso. Pero también aprendí clases básicas muy, muy buenas, de ensamblador, etcétera, básicas de programación. Pero también conozco gente que es completamente, como dicen, autoaprendizaje, pues que ellos aprendieron a programar por su parte y son excelentes. La falta de un título a esas personas no los hizo menos buenos programadores. Es simplemente mucha disciplina y tú estudiar en tu casa y todo. Y más como oportunidades, ¿no? Sí, bueno, estas personas que yo sé que aprendieron solas eran, por ejemplo, ya en Estados Unidos, ellos ya estaban ahí, o sea, ya eran de ahí. Yo, por ejemplo, nunca pude haber tenido las oportunidades que tuve en Holanda o en Estados Unidos, etcétera, si no hubiera sido por el título. Por cuestiones pura de inmigración, era necesario tener un título. Pero ya esos que ya están ahí, pues chido por ellos, pueden hacerlo. Porque hay empresas que te contratan en base a portafolio. No tanto de que digas, mira, yo estudié tanto y saqué un 100. Sino No, más qué bien, has ¿qué hecho. sabes hacer? Enséñame tus proyectos, enséñame tu arte, por ejemplo. Y en base a eso te contratan, más que en base a tus calificaciones o algo así. Ok. Bueno, creo que eso ha sido todo. Ha sido un placer contigo, Héctor. Gracias. Y pues nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego. Continuamos con este bello reporte. En otras noticias tenemos los Gear X. ¿Qué son? Son unos audífonos inalámbricos capaces de cuando reproducir música o tener el conteo de calorías, metros recorridos, cosas por el estilo, como las tipo bandas de Microsoft, pero en tus oídos. Estos increíbles audífonos pueden tener la capacidad de almacenar hasta 4 GB de información. Funcionan mediante un comando de voz de Voice Guide, no Guide, Guide, que es mediante comandos simples, reaccionan hacia las funciones de tu celular. Bueno, en otras noticias también tenemos los AirPods, en donde se puede mencionar que también son audífonos inalámbricos, en donde viene la aplicación de Siri incluida y bastará con 2 clics en el audífono para poder activarla. Esta aplicación va a aislar el sonido y gracias a los audífonos y la bella tecnología que tienen, podremos disfrutar de 5 horas seguidas aproximadamente de batería. Usualmente los audífonos se cargan dentro de la caja. La caja que es como una fuente de batería, de energía, en la que tú nada más los pones, se cargan y después cargas la batería. Si tú cargas los audífonos aproximadamente con 15 minutos, bastará para que los puedas utilizar 3 horas. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido la hora, el tiempo. Compañeros, gracias por su atención. Y Nos vemos en la siguiente. la siguiente